Bien, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización de esta jornada y a todos sus colaboradores la invitación que han cursado y reflejar el tremendo orgullo que me supone representar a un área como el área económica y de servicios generales dentro de una jornada de innovación, habitualmente centrada en aspectos muy clínicos. La presentación la voy a estructurar en tres bloques. Por una parte voy a hablar del concepto de innovación desde la perspectiva económica. Después delimitaremos en qué consiste este área de gestión y servicios que represento. Y por último, todo esto lo colocaremos en un cóctel con los componentes sobrevenidos por la pandemia. Todo ello pues, nos llevarán a la conclusión de la necesidad en cuanto a una adaptación que hemos a veces considerado casi de supervivencia, otras veces como de mejora continua, dependiendo del día a día y de las circunstancias en cada momento. Empezando por el concepto de innovación, para un economista es difícil hablar de innovación y no mencionar a Schumpeter. Schumpeter fue un economista que vivió entre final del siglo XIX y la primera mitad del XX, hizo suyo el término de innovación y lo hizo suyo vinculándolo al desarrollo del sistema económico. De hecho, basó todo el desarrollo del sistema capitalista en los procesos de innovación. Incluso las oleadas, los ciclos económicos venían explicadas por esta innovación que hacía, y de hecho se le llamaba innovación destructiva, porque hacía que hubiera una renovación en el tejido empresarial poco de la mano de las innovaciones tecnológicas. Pues bien, por otra parte, desde un punto de vista teórico, en la innovación se suele hablar, por una parte, innovación de procesos, por otra, innovación de productos, que a su vez pueden ser o tener un carácter radical o incremental. En el caso que nos ocupa de los servicios sanitarios, desde el punto de vista de la gestión económica, hablaríamos de innovación incremental en procesos. En definitiva, esta innovación no introduce cambios revolucionarios, pero sí introduce pequeños cambios en el día a día que hacen que al cabo de un tiempo nos demos cuenta de que el cambio operado ha sido un cambio relevante, un cambio que genera un excedente de recursos que pueden destinarse a otras cuestiones. Bien, el entorno de la pandemia. En el entorno de la pandemia utilizo estas imágenes tan gráficas porque es lo que desde servicios generales de un hospital se percibe cuando cambian todas las normas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Supongamos que tenemos la gran maestría de Rafael Nadal jugando al tenis, y que no es el caso, pero en fin, pero bueno, nos cambia todo, de pronto nos cambia el terreno de juego, ahora es mucho más pequeño, pasamos a jugar al ping-pong, al tenis de mesa. El terreno es mucho más pequeño, la bola es distinta, los tiempos de reacción son muy distintos y las distancias, los efectos y sobre todo las reglas de ese juego han cambiado de un día a otro. Centrándonos en las reglas, pues vemos cómo en el ámbito de servicios generales, desde el primer momento de la pandemia, aparece la implantación de dobles circuitos, COVID, no COVID, corrientes de entrada, corrientes de salida, normas de acompañamiento, control de acceso y aforo en todas las zonas comunes del hospital, gestión de residuos biosanitarios peligrosos, distribución de EPIs, no solo ya la complicación de conseguirla, sino la formación necesaria para que los profesionales sanitarios se adaptaran a su uso e hicieran un uso correcto de las mismas, protocolos de limpieza en zonas COVID, las plantas de hospitalización durante estos 2 años, 2020-2021, han seguido un movimiento de acordeón absoluto en cuanto a cambio de COVID a no COVID y viceversa. Esto ha llevado a tener que formular protocolos que permitieran con la máxima rapidez ir cambiando de una configuración a otra de un mismo espacio físico. La intensificación de los servicios de limpieza, de seguridad, la custodia de los
las pertenencias de los pacientes cuando no se podía acompañar, no se podía entrar en los hospitales. Y, en definitiva, bueno, la ropa, el tema de la ropa textil, que hubo que intensificar ante la ausencia de ropa de un solo uso. Es decir, todo esto son reglas que cambiaron y que han ido cambiando de forma cíclica a lo largo de estos 2 años en numerosas ocasiones. Bien, segunda cuestión, ¿cuál es nuestro entorno? Pues bien, en Andalucía, en los hospitales de Andalucía, lo que es la Dirección de Gestión y Servicios está estructurada en 3 grandes áreas, de las cuales yo me voy a referir solo a una. Es decir, la gestión de recursos humanos se concentra en una dirección específica. Luego hay una central provincial de compras que se ocupa de todo lo que es la contratación, la logística y la contabilidad presupuestaria. Y, por último, hay una dirección económica y de servicios generales que se encarga, pues, de la distribución de esa financiación dentro del hospital, entre las unidades clínicas, entre las distintas unidades clínicas, se encarga de los procesos industriales y de todos los procesos que vamos a ver a continuación. En esta clasificación de procesos, que le he llamado procesos asociados a la innovación en salud, porque de forma unas veces más o menos directa contribuyen a la innovación en salud, he agrupado en 2 bloques. Las 3 primeras columnas responden a procesos muy visibles y muy cambiantes en este escenario de pandemia. Y luego hay 3 procesos que son los más clásicos en cuanto a control de costes, a establecimiento de acuerdos de consumo con unidades clínicas, a la gestión de los propios ingresos que genera el hospital, ingresos económicos. Y fundamentalmente hay 2 políticas transversales que corresponden también al ámbito de servicios generales, como son la política de calidad, toda la coordinación de las distintas acreditaciones que, sobre todo en el ámbito de la gestión, se llevan a cabo en el hospital, y en este caso Virgen de las Nieves es un hospital pionero en cuanto a la certificación en numerosas normas de calidad ISO. Y, por último, prevención de riesgos laborales. Prevención de riesgos laborales significa cuidar a nuestros profesionales y hacernos o hacer gala de la responsabilidad que la ley nos atribuye en cuanto a garantizar la seguridad en el trabajo. Esto, en tiempos de pandemia, también se ha hecho totalmente intensivo. Para dar un breve repaso a qué infraestructuras tenemos, y las infraestructuras se localizan en edificios, comentar que el hospital se compone de 13 edificios, con las 2 últimas recientes incorporaciones de los Chares, 2 hospitales de alta resolución, uno en Guadix y otro en Alcalá la Real, pero por lo demás contamos con un área bastante extensa en lo que sería el centro de la ciudad de Granada. He marcado con colores las distintas ubicaciones de nuestro centro y, bueno, y una foto histórica que me gusta bastante y que de hecho la tengo en el despacho, donde se ve el hospital en el año 53, cuando se abrió, y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido cambiando un poco el perfil. La foto inmediatamente debajo de la foto de origen es la actual. Y, bueno, pues se ve cómo ha avanzado la ciudad, y en este mismo sentido el hospital con sus innovaciones ha ido avanzando también. El único elemento común que podemos ver en todo esto es la Plaza de Toros, que es anecdótica, pero sigue estando presente en el mapa inicial y también en el mapa de Google, donde aparece como centro de todo el complejo. Bien, ahora en los años 2021 ha habido numerosos proyectos de obras que se han ejecutado, que si hoy en día me los propusieran diría que es imposible llevar a cabo todo esto. Bueno, ahí están enumerados, empezando por la UCI. Se hicieron 6 actuaciones en UCI, casi 60 puestos nuevos en distintas ubicaciones, a un ritmo vertiginoso. De una semana para otra había que ir planificando nuevas camas, nuevos puestos de UCI. Se ha puesto en marcha una unidad de cuidados respiratorios intermedios, una UCRI en neumología, 4 paritorios, 2 quirófanos de gine,
Bueno, se han hecho numerosas. Esto coincidió además con un cambio en el almacén central de la Central Provincial de Compras, cuyo mantenimiento y adecuación también corresponde a nuestro hospital. Se inauguró una unidad de ensayos clínicos para fases tempranas, una zona quirúrgica avanzada donde está el quirófano híbrido y un quirófano con el robot Da Vinci, del que se va a hablar ahora después por otros compañeros. Estamos a punto de abrir un nuevo equipo Gamma Knife, será el primero de Andalucía. Y bueno, en otras muchas áreas se han ido haciendo actuaciones que no quiero extenderme porque son realmente numerosas y bueno, señalaré la actuación en el ámbito de los trastornos de las conductas alimenticias, también es muy innovador. Primero fue un hospital de día y después un área de hospitalización y en este caso pues señalar de nuevo la actividad, el elevado número de actuaciones en tan poco tiempo, en 2 años, donde el Departamento de Obras ha sido el protagonista y, lógicamente, todos los componentes del equipo directivo relacionados con esto. En las instalaciones, bueno, esto todos lo hemos sufrido, el tener que poner instalación de gases medicinales y Air Liquide como patrocinador de esta jornada lo sabe mejor que nadie. ¿Cuánto costó el poner instalaciones? Nosotros tenemos en Granada un hospital de pandemias que hasta ese momento con unas 400, algo más de 400 camas, pues estaba en desuso en la parte de hospitalización, solo se utilizaba como unidad de cirugía de alta precoz y que hubo que revisar todo el oxígeno, también en las zonas del Hospital General. En todos estos puntos la cuestión fue el elevado consumo de oxígeno que hasta el momento no se había dado y que por lo tanto hubo que actualizar todas estas instalaciones. Por último, el equipamiento. El equipamiento, pues señalar el quirófano híbrido, el Da Vinci, respiradores y monitores de UCI y de otras zonas, más de 300 equipos, que esto no supone una innovación, la innovación supone conseguirlos en aquellos momentos, cuando ningún proveedor garantizaba la entrega de los equipos, cuando ningún proveedor se comprometía a fechas de entrega. Bueno, en este tiempo el hospital ha seguido avanzando, se inauguraron una zona de paritorio, los equipamientos con sus correspondientes equipamientos, también se instaló un PET-TAC nuevo, 4 TAC, de los cuales General también conoce más que yo, y bueno, equipos de braquiterapia, un Gamma Knife, un láser femtosegundo, numerosos equipamientos que ha sido, bueno, uno relacionado con COVID y otro aprovechando el momento y la financiación, se han podido poner en marcha. Para terminar, unos mensajes finales, reconocer la altísima implicación del personal de servicios generales en toda esta pandemia. Creo que la innovación que hemos puesto en marcha se centra sobre todo en haber transmitido a nuestro personal, mandos intermedios y personal de base, cuál era la finalidad de su trabajo. Nosotros estábamos haciendo innovación para la gestión clínica, no estábamos haciendo innovación en un edificio, como se suele decir, no estábamos poniendo ladrillos, estábamos construyendo una muralla. Estábamos trabajando para salvar vidas en época de COVID y el que el personal, sobre todo personal de base, cocina, lavandería, mantenimiento, todos estos colectivos que están un poco alejados siempre de los foros donde se toman las decisiones asistenciales, hayan sabido reconocer su valor y, por lo tanto, hayan puesto todo el empeño necesario para que esto llegase a un buen fin. Por lo tanto, nuestro mensaje final es que nosotros no hacemos solo innovación en nuestro ámbito, sino que facilitamos y hacemos posible la innovación en la actividad asistencial. Toda actividad asistencial implica, cuando no son obras, son instalaciones, son cambios de circuitos y, en definitiva, movilización de recursos. Y esto es todo. Muchas gracias.